Vamos a ocuparnos de los ámbitos y disciplinas en que los pensadores han organizado la filosofía y que han dado lugar a la filosofía teórica y a la filosofía práctica. La vida del ser humano puede organizarse en dos grandes ámbitos, lo que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y de la realidad que le rodea y lo relacionado con sus acciones. Cuando vemos que una joven está leyendo un cómic, estamos en el ámbito del conocimiento, y cuando vemos que un agricultor está trabajando, nos encontramos en el ámbito de la acción. Desde los esfuerzos de un bebé por alimentarse de los pechos de su madre, hasta las últimas teorías físicas sobre el origen del cosmos, pasando por la simple consulta de mi móvil, no hay ningún hecho humano que no pueda situarse en alguno de esos dos ámbitos. O tiene que ver con lo teórico o forma parte de lo práctico. La racionalidad humana es el uso de nuestra razón para determinar si nuestro saber es un conocimiento verdadero, o bien para discriminar las acciones y medios más adecuados para alcanzar el fin que nos hemos propuesto. Cuando aplicamos nuestra razón a lo teórico, es decir, al ámbito de lo que sabemos, con el fin de determinar si ese saber es verdadero o no, entonces hablamos de racionalidad teórica. Cuando aplicamos esa capacidad específica del ser humano al ámbito práctico, es decir, a analizar la acción o acciones más adecuadas para conseguir el fin que nos hemos propuesto, entonces hablamos de racionalidad práctica. Cada una de esas dos formas de racionalidad ha dado lugar a un ámbito distinto de la filosofía. La racionalidad teórica ha generado la filosofía teórica y la aplicación de la razón al ámbito práctico ha construido la filosofía práctica. Así pues, la filosofía teórica se ha volcado en el análisis de cómo es la realidad y de cómo podemos conocerla. Por su parte, la filosofía práctica se ha concentrado en responder a dos preguntas: ¿qué debo hacer y cómo debe ser la sociedad? El desarrollo de la reflexión teórica ha hecho que la filosofía teórica se vaya estructurando en diversas ramas y disciplinas. Ya hemos dicho que la filosofía teórica se ha preguntado qué es la realidad, y así ha surgido la metafísica u ontología. También se ha preguntado por la posibilidad de conocer tal realidad, y así ha surgido la epistemología o filosofía del conocimiento. La filosofía teórica también se ha dedicado a un ámbito especial de la realidad, el ser humano, un ser que presenta claras diferencias respecto al resto de la realidad, y este estudio ha dado lugar a la llamada antropología filosófica. A estas tres ramas hay que añadir que la filosofía ha analizado la validez de los razonamientos con los que llegamos a nuestras conclusiones, y este análisis ha dado lugar a la lógica. Con la intención de profundizar en el conocimiento de las ramas o disciplinas de la filosofía teórica, hay que distinguir entre el objeto de reflexión de cada disciplina y la finalidad que pretende. Es muy importante no confundir ambos aspectos. Así, la lógica se ocupa de los razonamientos o argumentos, y lo hace con la intención de demostrar la corrección formal o validez de los mismos, es decir, busca demostrar que los razonamientos son lógicamente correctos y que por tanto conducen a una conclusión correcta, que no tiene por qué ser verdadera. La finalidad de la lógica, no lo olvidemos, no es la verdad, sino la validez o corrección. El objeto de la metafísica u ontología es la realidad, y la estudia con la finalidad de determinar cuáles son sus principios o esencias, si es que existen tales principios. La epistemología analiza el conocimiento y lo hace con la finalidad de determinar si es verdadero, para lo que previamente tiene que establecer una definición de verdad y los criterios para establecer que tal verdad se da, es decir, los llamados criterios de verdad. La expresión epistemología no siempre es utilizada en el mismo sentido. Veremos que en ocasiones epistemología no se refiere al análisis del conocimiento, sino al análisis de un conocimiento específico, al análisis de la ciencia. Es decir,
epistemología puede usarse como sinónimo de filosofía de la ciencia, cuyo objeto es sólo el ámbito de la ciencia, y lo estudia con la intención de determinar si el método científico efectivamente alcanza la verdad. La antropología se concentra en el ser humano para determinar su estructura y esencia, es decir, para dilucidar qué es eso que hace que un ser humano sea un ser humano. Algo similar ha ocurrido con la filosofía práctica. Se ha organizado clásicamente en tres grandes disciplinas. La ética o filosofía moral se ocupa de las conductas humanas, con el fin de determinar si son moralmente buenas o malas. La filosofía política ha estudiado las estructuras y el funcionamiento de las sociedades y los estados, para determinar si son justas. Finalmente, la estética se ocupa de la belleza y del arte, para determinar qué es lo bueno y qué es lo que hace que una obra sea considerada arte. Parece importante evitar la confusión entre psicología y ética o filosofía moral. La psicología es una ciencia social que no forma parte de la filosofía. Su objetivo es el análisis de las conductas y comportamientos humanos con la única finalidad de comprenderlas y poder modificar esas conductas, pero en ningún momento valora la bondad moral de las mismas. Por su parte, la ética o filosofía moral establece una definición de bien y de conducta buena, y a partir de ese modelo valora la bondad de las decisiones y de las conductas. En la misma línea hay que distinguir entre sociología y ciencias políticas por un lado y filosofía política por otro. La sociología analiza las estructuras y el funcionamiento de las sociedades, pero no valora si las sociedades son buenas o justas. Del mismo modo, las ciencias políticas estudian y analizan las estructuras y funcionamiento de los estados, pero no valora si son justos o injustos, pues hacerlo implica partir de una definición de justicia, que es precisamente el campo de la filosofía. En efecto, frente a la sociología y las ciencias políticas, la filosofía política establece una definición de legitimidad y de justicia, y a partir de ese modelo valora la justicia de las sociedades y de los estados.